estar en el podio de Daytona, obtuvimos el segundo lugar y sextos en la general. Eso es un logro que pocas veces le llega, digamos, a uno como piloto y más aún siendo ecuatoriano. A todo mi equipo, a mi papá, a todo el mundo, a toda la gente que ha creído en mí. Pasaporte a la Gloria es presentado por Sé parte del Banco Verde, Produbanco en pro de ti. Ciatibox, del mundo a tus manos. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. José el Capitán Cangrejo. Pierre, bienvenido a Pasaporte a la Gloria. Gracias a ti, el gusto es mío, gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí en tu oficina y uno se encuentra con un museo, o sea, con fotografías históricas de hace casi 50 años, de tu papi, de tu trayectoria deportiva, también de tu hijo, o sea, una leyenda, un apellido que ha marcado historia aquí en el deporte ecuatoriano. Sí, te agradezco, pero no son tantos 50 años, no me pongas tan viejo. No, pero de tu papi con el karting acá sí. Ah, sí, por ese lado sí, sin duda alguna, son casi, claro, 50 años, van a ser el próximo año 50 años desde que él trajo el primer kart al hombro para ser el pionero y traer el primer auto de este tipo en nuestro país. Te estoy hablando del año de 1973, él fue el pionero, sí señor. Y lo trajo de Colombia. Y lo trajo de Colombia, de Bogotá, para ser exacto, sí. Bueno, entre tantas fotografías que también está aquí tu papi, ¿cuál es la fotografía o el recuerdo que más te llena a ti? Quizás para mí el más icónico, por lo que significa, es el segundo puesto que obtuvimos en las 24 horas de Daytona, allá en 1995 con Henry Taleb. Estar en el podio de Daytona, obtuvimos el segundo lugar y sextos en la general. Eso es un logro que pocas veces le llega, digamos, a uno como piloto y más aún siendo ecuatoriano. Entonces, eso yo guardo como uno de los recuerdos más importantes, si no el más importante, porque además no llegamos como favoritos, llegamos como los ecuatorianos que venían a correr Daytona, pero nos metimos a pelear la carrera en nuestra categoría, entonces no deja de ser extraordinario. Y después fuimos a Sebring, las 12 horas de Sebring, que también es como estar en un mundial. Daytona y Sebring son dos de las 3 carreras de larga duración más importantes del mundo, junto con las 24 horas de Le Mans, y nuevamente fuimos segundos, y también al año siguiente otra vez segundos, y las dos las pudimos haber ganado. Digamos que ahí en cambio fue lo otro, fue sí segundos, pero en cambio nos quedó ese sabor de que no la pudimos ganar, estando para ganar. Es el podio de las 24 horas de Daytona, y estamos justamente recibiendo el trofeo por el segundo lugar. Ahí estoy yo justamente recibiendo por parte de las manos de uno de las principales autoridades de la competencia. Estábamos con Henry Taleb, John Fergus, que nos acompañó también, juntamente con Rob Wilson, y este es el auto que nos ganó, que era una tripulación suiza. Para nosotros fue, imagínate, 24 horas dándonos con un par de BMWs, otro Porsche alemán, y a la final entramos a la última hora a disputar el primer lugar después de 24 horas separados por solamente una vuelta, o sea, nada prácticamente. Eso es muy anecdótico porque si ves en la parte trasera, dice Tiwinsa es nuestra. Estábamos justamente con el conflicto con el Perú y nosotros pusimos esta leyenda ahí de que Tiwinsa era nuestra, y eso generó un descontento por parte de los equipos peruanos que se quejaron ante IMSA, ante la organización, de que no podía entrar el tema político, y en realidad tenían razón, ¿no? Entonces la organización IMSA nos pidió que para las siguientes competencias quitáramos esa publicidad porque no venía al caso. Esta foto para mí es muy representativa, muy emocional, muy emotiva, porque fue mi primera victoria en la Fórmula Scorpio en Salinas, en el autódromo de Salinas, que ahora ya no existe, y era un autódromo sumamente rápido, muy peligroso, y como digo, es un recuerdo muy chévere con todo el equipo que me acompañaba en aquel entonces,
porque ahí, como te digo, logré la primera victoria en mi carrera de algunas que vinieron después, que fue además la antesala del campeonato nacional de la Fórmula Scorpio. Entonces tiene un valor sentimental muy importante para mí. Esa es la primera. Esta fue mi primera victoria en competencias, que fue en mi cuarta carrera. A sus inicios, de manera recreativa, Jean-Pierre practicaba el motocross y el karting, disciplina que le impulsó su padre en el Ecuador y quien finalmente apoyó a su hijo en esta pasión, que la compartieron toda la vida. Y es así como en 1998, Jean-Pierre debutó como piloto de carreras y periodista especializado en el automovilismo. Uno de sus triunfos más sonados y recordados fue cuando ganó la Fórmula Scorpio, el único campeonato de monoplazas que se ha dado en nuestro país, y en el cual Jean-Pierre superó a varias glorias del automovilismo nacional. Aquí está justamente cuando me consagro campeón nacional de la Fórmula Scorpio. Está Guillermo Ortega, que creo que él quedó subcampeón, o fue Andrés Serrano, ya ahorita me falla la memoria. Uno de los dos, y aquí está justamente ya la vuelta triunfal después de haber ganado el campeonato. A todo mi equipo, a mi papá, a todo el mundo, a toda la gente que ha creído en mí. Gracias. ¿Qué fue lo más difícil, Jean-Pierre, de toda la competencia? Yo creo que la tercera manga fue tal vez una de las mejores que hemos tenido en la Scorpio. Luchamos hasta la muerte y bueno, pues terminé tercero. Esto fue la fecha final de la Fórmula 3 mexicana que se corrió acá en el Ecuador y yo representé al país en esta competencia. Fui el mejor de los ecuatorianos, pero fue una carrera que no la disfruté en lo absoluto porque si tú puedes ver aquí estoy un poco fuera del auto, me quedaba pequeño, no cabía yo bien en el cockpit, entonces no podía manejar bien, tenía el volante sobre las piernas, me golpeaba el coxis, tuve que sacar el asiento. Es decir, padecí durante todas las prácticas y en la carrera, durante la hora de competencia, sufrí mucho físicamente. Es increíble lo que te exige un auto de carreras. Pero bueno, al final fue un séptimo lugar para el Ecuador y el mejor ecuatoriano entre los 4 que estuvimos presentes. El fútbol es la segunda pasión de Jean-Pierre. Durante toda su infancia, en la escuela y colegio, formó parte de la selección. Realizó varias giras nacionales e internacionales y jugó junto a su amigo de la infancia, Alex Darío Aguinaga. La verdad que no sé de dónde viene, porque en mi familia, ni por el lado de mi papá, ni por el lado de mi mamá. Es algo netamente mío desde que me acuerdo, desde que yo nací. El balón siempre me llamó la atención. Hacía goles, yo era puntero izquierdo o armador, jugaba de 11 o de 10 y lo hacía bien, como soy zurdo de piernas. Y pocos saben que jugué contra el Real Madrid y jugué contra el Valencia, sub-13. Fuimos a jugar en Europa, en Inglaterra, Francia, España, con Alex y Marcelo, los dos hermanos de Aguinaga y todo un equipo de 24 jugadores. Yo formé parte de este equipo, te estoy hablando del Imán Juvenil, allá en 1981. Y pues ahí hice una amistad con Marcelo, con Alex, y es por eso que Alex, cuando hizo su partido de despedida, tuvo la gentileza de invitarme a jugar. Por el vértigo y el peligro, su papá prefería que siga jugando al fútbol y verlo alejado de la práctica del automovilismo. Pero hay cosas que jamás se pueden gambetear, cuando la pasión por el deporte tuerca corre por las venas. Me acuerdo claramente porque yo tengo memoria de elefante y como te decía, eso fue en 1973. Recuerdo claramente cuando él entró a la casa con el kart, era color amarillo, que hasta ahora lo tenemos, lo recordamos. Y las primeras pruebas se hicieron en el estacionamiento del Centro Comercial Iñequito, del CCI. Y ahí fue donde mi papá iba y les hacía subir a todo el mundo, a todos sus amigos pilotos para que lo probaran. Entonces todo el mundo se enamoraba del kart y todo el mundo empezó a traer karts. Y así es como nace el kartismo acá. Se forma el Quito Karting Club en 1974 y se realizan las primeras carreras ahí, después en la calle, en la Amazonas. Se corría en la Amazonas, se corría en la Y, se hicieron carreras nocturnas con las luces de los autos prendidas, me acuerdo claramente, hasta que finalmente y por fin en el año de 1980 se construyó el primer kartódromo. No es el primero en el país, el primero es el de La Tacunga,
que ahora lo renovaron, pero el primero fue el de la Tacunga y después el de la mitad del mundo, y a partir de ahí ya finalmente pues se corría en donde debía ser, no en las calles, porque las veredas se reventaban a cada rato los karts. ¿Y qué sentías de ver a tu papá en un kart? Mucha emoción, yo me emocionaba muchísimo, me quería subir, me podría las iras cuando no ganaba. Me acuerdo de una carrera claramente en Tulcán, que abandonó y yo estaba trompudísimo, bravísimo de que no había terminado y de que no había ganado. Él tuvo que venir a hablar conmigo porque yo no aceptaba de que se haya quedado. O sea, a mí cuando él corría me emocionaba tremendamente, me generaba una ansiedad muy fuerte, que supongo que es la que él después empezó a sentir cuando yo empecé a correr y es la que yo siento también ahora cuando Philippe corre. Pasa lo mismo, o sea, definitivamente no hay nada mejor que estar sentado en el auto, porque eso de ver afuera a tu papá o después a tu hijo me genera mucha ansiedad. Y yo sé que mi papá sufría mucho cuando yo corría también, sobre todo en la Scorpio, que eran carreras muy fuertes, muy peleadas, como te decía, en Salinas con un circuito que no tenía las garantías del caso, se sufre mucho y él sufría mucho. Y yo ahora lo entiendo más que nunca porque a mí me pasa lo mismo con Philippe, o sea, tal cual. Con su padre tuvo muchas anécdotas, enseñanzas y triunfos inolvidables para su carrera y la familia. Sí, una carrera memorable de mi papá es con su Ferrari 250 LM en Yaguarcocha, los 300 kilómetros de Yaguarcocha que fueron el 19 de julio de 1970. ¿Por qué me acuerdo? Porque ese día nació mi hermana Cristín. Y mientras mi mamá estaba dando a luz en el hospital, mi papá estaba corriendo en Yaguarcocha y le tocó solo porque Fausto Merelo, que era con quien compartía el auto, se había roto el brazo y los 300 kilómetros se los mandó mi papá solo y ganó la carrera. Y terminó la carrera y se voló a Quito a ver a su hija que acababa de nacer. Entonces esa es una anécdota muy linda, muy recordada siempre en la familia. Bueno, Jean-Pierre, debe ser un motivo también de orgullo que ese legado que te dejó tu padre, ahora también continúe tu hijo. ¿Qué tenemos en estas dos fotos y qué sentimientos se te vienen? Lo que tenemos acá es básicamente la repetición de la historia en que mi papá está conmigo. Recuerdo claramente, fue cuando fuimos a definir la final de la Fórmula Scorpio en Yaguarcocha, que teníamos que definir el campeonato con Guillermo Ortega, una de las glorias del automovilismo ecuatoriano, y Andrés Serrano, que venía corriendo de Inglaterra. Y les gané a los dos y me consagré como campeón nacional de la disciplina. Y algunos años después, pues la historia se repite un poco. Ahora yo como el consejero de mi hijo Philippe en el karting. Esta es una foto en el Winter Tour en Estados Unidos, en Homestead. Entonces, sí, pues es lo que tú decías al principio, es una continuación del legado Michelet que inició mi padre allá a finales de los años 60, ¿no? Cuando llegó al Ecuador. Debo reconocer que cuando empecé a correr sí venía con bastante peso, con bastante presión, porque claro, todo el mundo esperaba que por qué la tercera generación de Michelet no corre nada, y hasta mis 16, 17 años no aparecía nadie, el tercer Michelet no aparecía. Entonces de rato que ya dije, bueno, ya voy a correr, mucha gente ya empezó a hablar de que ya va a correr por fin, que ni sé qué y todo. Entonces, claro, para mí era, ahora tengo que ganar o voy a quedar pésimo. Entonces, claro, en mi primer año, en mis primeras carreras especialmente, sí tenía un peso grande que llevaba en la espalda, pero por suerte desde el principio me fue bien. Y ya cuando gané mis primeras carreras ya me quité eso y dije nada más a seguir ganando, seguir disfrutando y bueno, seguir haciéndole honor al apellido también, a la familia. Esta foto es preciosa porque fue la final del campeonato nacional de este año, en donde Philippe se consagra tricampeón nacional y que le da ahora el cupo, la posibilidad de correr el Mundial de Karting, que lo vamos a ir a correr en Francia el próximo mes de octubre, en Le Mans. Entonces, esta foto también tiene un valor, aparte de que es bella, pero tiene un valor emocional muy chévere. Después de ser tricampeón nacional, Philippe tuvo su primera experiencia internacional en diciembre del año pasado, en Las Vegas, en el Super National, una de las carreras más competitivas del calendario. Normalmente uno empieza con carreras internacionales un poco más bajas, regionales en Estados Unidos y tal, y luego va a estos eventos
espectacularmente grandes, pero nosotros de una nos mandamos al evento más grande, más difícil que hay. Y me fue bien, o sea, al comienzo, la verdad, pésimo, porque llegas y todo es diferente, todo, hoy no, terrible, pero a medida que empezó el fin de semana, cada vez iba mejor, hasta que ya me metí en los tiempos a 2, 3 décimas de la punta y estuve peleando. Lo que para mí es lo más satisfactorio es, bueno, puedo decir que peleé, compartí pista y le gané a 2 campeones de la India. Pero ya en el cronómetro él anda igual o más rápido que muchos de los más pilotos, de los mejores pilotos del mundo. A tal punto que fíjate que actualmente los 2 que están liderando en la Fórmula Indy y en la IndyCar, campeones de la categoría, ganadores de las 500 millas de Indianápolis, corrieron en Las Vegas contra Philippe y Philippe les ganó a los 2. De hecho, Will Power, el uno de ellos, estuvo siempre detrás de Philippe, iban juntos en las mangas. Y Joseph Newgarden, el otro, en cambio, estaba un poco más atrás. Este año participó en 2 carreras en Miami, donde va ganando la experiencia internacional. Allí compartió pista con el brasileño Morgato, que compite para el equipo de Fernando Alonso. Morgato ganó. Yo tenía la telemetría del primero, entonces ahí me podía comparar yo cómo estaba yendo con el mejor de los mejores. Y había una curva en la pista en donde él me hacía 3 décimas. Y luego habían otros 2, otro sector de la pista en donde yo le recuperaba una de esas 3 décimas que él me hacía. Y al tiempo final de la pista él era 2 décimas más rápido que yo. Chuta, yo poder decir soy en cualquier sector de la pista más rápido que un piloto de ese calibre es... Para mí como piloto es wow, o sea, realmente impresionante y bueno, poder también ver no solo que manejo igual que él, o sea, el estilo de manejo, freno donde él frena, acelero donde él frena, curva donde él curva. Entonces, claro, eso también demuestra que, bueno, para mí mi nivel está muy bueno y mis habilidades de manejo son muy buenas y podría conseguir buenos resultados si es que se dieran las oportunidades. Las carreras de la Fórmula 1 se originaron en los años 20 y 30 en Europa, a partir de otras competencias similares. En 1946 la FIA estandarizó las reglas de las carreras, y esta formó la base de las carreras de la Fórmula 1. En 1950 se celebró el primer campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1. Cada carrera de una temporada se denomina Gran Premio o GP, y todas las carreras de una temporada, combinadas, se denominan Grand Prix. Dependiendo del largo de la pista, es como se define el número de vueltas, pues obligatoriamente se deben cubrir 300 kilómetros en cada premio. Bueno, la Fórmula 1 hoy en día es un boom, cada vez tiene más seguidores. Son 22 carreras al año en diferentes circuitos, unos más largos, otros más cortos. Por lo tanto, dependiendo de la longitud del trazado, difieren también. Porque al fin de cuentas es una competencia por equipo, con uno como piloto y con tu equipo de mecánicos al momento de entrar al cambio de neumáticos, que hoy juega un papel importantísimo. Las llantas es un factor clave, es una variable fundamental en ganar o perder una carrera, y eso es lo que hace que esos autos sean fantásticos, fabulosos, con una tecnología que ya podría sonar a extraterrestre. Entonces, ni los proyectos de la NASA avanzan tan rápido como lo hace la Fórmula 1, en donde están los mejores pilotos del mundo. Nos sacudió a los 3,000 y pico de... En la década de los 80, en la pantalla de Teleamazonas, se comenzó a transmitir las carreras de Fórmula 1. Este fue un acontecimiento que llamó la atención a todo el país. Pascal Michelet fue el pionero en este tipo de transmisiones, a quien con el tiempo se le sumó su hijo, que tiene muy clara la fecha de estreno. Sí, como no, fue en el Gran Premio, fue la última carrera de la temporada 1987, fue el Gran Premio de Japón, cuando Nigel Mansell y Nelson Piquet definían el campeonato, y fue la primera vez cuando mi papá me invitó al programa. Fui como invitado, un par de comentarios y nada más. Ese fue mi debut, mi primera vez. De ahí al año siguiente, en el 88, como te decía, empecé a correr y empecé las transmisiones con él, conjuntamente, y la primera vez que me tocó salir solo al aire fue un manejo de nervios, porque fue el Gran Premio de Francia de 1991, en que mi papá por alguna razón llegó tarde. Y a mí me tocó abrir el programa solo. Entonces
me moría, literalmente me orinaba en los pantalones de tener que hablar, porque siempre el que abría el programa era él y después me pasaba la palabra, pero otra cosa es dar la bienvenida a uno y arrancar el programa. Me quedé medio en blanco, no sabía qué decir. Su programa llegó a tener tanta aceptación a nivel local e internacional que se dieron el lujo de tener en el set al Ferrari ganador de un gran premio. Y pues Philip Morris nos trajo el Ferrari de Michael Schumacher en el año, el Ferrari del 96, lo tuvimos en el año 99 en el set, y trajeron también el Fórmula Indy de Emerson Fittipaldi, con el que ganó las 500 millas de Indianápolis. Tuvimos a los dos autos en el set, después tuvimos al Ferrari solamente, pudimos hacer algunas explicaciones. No, eso fue genial. Eso fue la época de oro de las transmisiones de la Fórmula 1 en nuestro país. Jean-Pierre regresa este sábado a la pantalla de Teleamazonas, la que fue su casa por muchos años, con su programa Sinfonía de Motores. Mucha emoción, tengo que reconocer, porque primero, como tú dices, fue donde más tiempo estuvimos, muchísimos años. Hay un cariño muy grande hacia el canal, al lindo canal. Ahí es donde empecé, y evidentemente regresar allá me genera mucha satisfacción, hay mucha nostalgia por medio. Además que la gente, los aficionados, siempre me recuerdan o nos recuerdan en Teleamazonas, por más que hemos estado y estamos en otros canales, pero siempre es la relación directa con Teleamazonas por los años, porque además la Fórmula 1, las transmisiones de Fórmula 1 empezaron en Teleamazonas en 1984, con mi papá transmitiendo en diferido las carreras que llegaban en cassette y salían 15 días después. Yo creo que mi pasaporte a la gloria fue cuando me consagré campeón nacional de la Fórmula Scorpio. La única categoría que hemos tenido hasta ahora de monoplazas, todos iguales en las mismas condiciones. Fue mi año de debut y en mi primer año logré consagrarme campeón nacional y ganándoles a todas las estrellas del automovilismo ecuatoriano. Fue un inicio que no me lo esperaba y que, claro, me generó mucha satisfacción y que me lanzó ya, pues, digamos, a poder correr internacionalmente. Ahí nos conocimos con Henry Taleb y empezamos a correr afuera representando al país durante casi 12 años. Entonces, ahí fue mi pasaporte a la gloria, si lo quieres llamar así, mi pasaporte a correr en las carreras más renombradas a nivel mundial, locales y con buenos resultados, lo más importante. Revive los mejores momentos de Pasaporte a la Gloria en nuestras redes sociales. Pasaporte a la Gloria es presentado por Sé parte del Banco Verde, Produbanco en pro de ti. Ciatibox, del mundo a tus manos. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. José el Capitán Cangrejo,